Nuevo Nissan Micra patrocina este espacio. Concesionario oficial para Lanzarote, Nissan Matcher Motor, carretera San Bartolomé a Recife, kilómetro 1,6. Bueno, bienvenidos a este bonus extra de las tertulias de la semana, hoy con periodistas y la compañía de Soraya Morales de la Villa de Teguise. ¿Qué tal, Soraya? Muy buenas. Muy buenas. ¿Eso de bonus extra? Bonus extra, porque hago las tertulias y ¡pim! Bueno, yo es que soy muy viejuno también. Estamos en una Era categoría... con los flippers, cuando jugabas a las máquinas Sí, estas, sí. les tengo de clock, bonus extra. Sí. Yo, pues, esa categoría Yo era muy malo. periodismo, Saúl, yo no sé tú, yo no la conocía. Yo era malísimo con las máquinas estas. Saúl García, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Tú también le has dado a esto, ¿no? A los billares. Hombre. Vamos a los billares, decíamos. Yo tengo una en casa, Jaime. A todo, a lo mecánico, a lo electrónico y a todo. Domingo Rivero, que es periodista también, delegado en la Isla del Diario y la provincia. ¿Qué tal, Domingo? Muy buenas. Bueno, yo lo mío era más de fold. Cuando le dabas ahí a lo bruto, fold. Y encima te cabreabas y le dabas más Exacto. fuerte. Yo soy siempre el del fold. El fold, sí, sí. Los billares, qué buenos ratos pasamos en los billares. ¿Te imaginas que cuando íbamos nosotros a octavo de GB, cuidado, que es como el segundo de la ESO ahora, ¿no? Nos hubiesen dicho en aquella época, vamos a meter máquinas de estas flippers en los colegios, los e-flippers y tal. Oye, como mola, ¿eh? Pim, pim, con los eSports, que era lo que había antes. Sí. O los marcianitos. Pues a mí lo que me hubiera faltado ya. Yo ganaba. Hubiera sido ideal para no estudiar. Los primeros marcianitos que hubo, aquellos que iban tan despacio, y luego que eran en columnas de 4, me parece que era de 6, y luego se animaban, y de vez en cuando aparecía un ovni por ahí arriba, a toda leche. Sí, yo era más de Tetris, y sigo siendo de Tetris además. Yo nunca lo soportaba, me pone nervioso a mí. Sí, no. Bueno, me pone todo, las máquinas. Si no sé, yo era de... Pues mira, si está buscando alguien algún concejal de urbanismo, yo les podría servir, porque yo me pasaba horas jugando al SimCity. Eso no sé El cuál es. SimCity era un juego de ordenador que tenías que construir una ciudad. Tú eras el alcalde de la ciudad, digamos, ¿no? Y tenías que construir y tenías que buscar equilibrios entre la población, la energía, los transportes, construir un mira. aeropuerto, no sé qué. Y era Se me ocurre que es un juego que ahora mismo le puede venir bien a unos cuantos candidatos, no ¿no? sé si existirá, ¿Tienes alguna copia todavía del juego y se la pasamos a HD y Eugenio para Pues Recife? no sé si existe. Era SimCity se llamaba el juego, si alguien lo quiere buscar. S-I-M, bueno, los Sims, que me imagino que vendrá de ahí, Sims debe significar algo, y eso era Y SimCity. City de ciudad. Sí, SimCity. Muy bien. Y yo me pasaba horas, pero porque no era de estos de actuar rápido, ¿sabes? O sea, de un marciano tienes que matar, el Tetris este de las narices tenías que ponerlo al revés. Eso me ponía histérico, eso piano, pum pum, ahora aquí, ahora allá, y tal. Bueno. Pues eso, ya está, concejal de urbanismo, si quieren, yo garantizado, si en un sitio ponía una calle, eso era una calle, punto. Y si se hacía un McDonald's al lado, Era McDonald's. era un McDonald's, no me cerraba la calle. Y no porque había valla. No había problema, no había valla, aquello era una calle. Oye, qué lío, Domingo, con lo de la calle, que nos calle, Ya, pero está claro que no es tan fácil quitarle la valla, ¿eh? ¿por qué nos calle? Claro, es que el Sí, hombre. problema es que cuando construyeron las casas ahí, el que construyó las casas también, tendría que haber ido al plan general a ver exactamente si era, no puedes tú poner una casa dando hacia un lado sin saber si en esa calle es calle o es solar. Pero- Yo creo que también cuando se construyó, que se ha construido también de muchas cosas, lo primero es tener que mirar si en el plan general existe calle para tú poner la casa y después el ayuntamiento haber autorizado la entrada por ese lado. Claro, Porque, si te han dado una célula de habitabilidad, Claro, es sí, que sí. todo está correcto. claro, se supone que el ayuntamiento ahí también tendría, cuando tú presentas un proyecto en la oficina técnica, tú miras y usted le dice, mire, perdón, esta casa donde usted la está construyendo, la puerta no puede ser, no tiene salida porque eso no es calle en el plan general. Yo creo que hay evidentemente un error del ayuntamiento cuando autorizó esas viviendas. Hay varios errores, porque, por ejemplo, ahora cuando fueron los del McDonald's a decir, ahora, bueno, agosto, vamos a poner una valla, ¿hay algún problema? Tenían 15 días para contestar y no contestaron. Eso también me parece otro error, digo yo. Ambas cosas hablan de cierta dejadez en las funciones de los técnicos que se encargan de eso. Yo la experiencia que tengo con cédulas de habitabilidad, permisos de construcción, ha sido, y hablo de hace muchos años, evidentemente, muy riguroso.
las casas tienen que estar a determinada altura, los técnicos tienen que vigilar eso, las puertas tienen que abrir hacia no sé dónde, los técnicos tienen que vigilar hasta el extremo. Yo recuerdo cuando iba a vivir a mi casa, me denegaron la cédula de habitabilidad con un proyecto que había estado supervisado en todo momento por el ayuntamiento, pues porque una pared que lindaba con un solar no estaba recubierta de piedra o de cemento o de tal, es decir, una cuestión de escrúpulo que debe ser necesario desde mi punto de vista. Vamos a decir el nombre, pero el departamento técnico de Teguise siempre ha tenido personas muy estrictas, como tiene que ser. Bueno. No fue en Arrecife, te iba a decir, ¿no? No, en Teguise. En Teguise Si se daba, fuera, Saúl, digo, porque si fuera en Arrecife por no tener cubierto las paredes, es que en tendría que Saúl, estar vacía la casa. en Teguise Es Saúl más, se daba la doble, es una paradoja tremenda. El político te decía, cuando mostrabas la voluntad de querer hacer tu casa, ¿no? Ibas a pedir una licencia, te decían, vete empezando, que eso tarda. eso era así. Pero luego el técnico que te o la técnico, había el que tenía que echar un vistazo a tal, pero vamos, estrictos al máximo, ¿no? Bueno, hasta no hace Lo tantos años contrastaba con aquello. Pero que eso no es lógico. se daban licencias verbales. Sí. Sí, pero claro, Hombre, se fíjate. daban licencias verbales Sí, claro. para aquello. A ver, yo en esto siempre pongo la responsabilidad, están las dos partes de la balanza. Claro. El ciudadano que quiera acometer la construcción de una vivienda ha de atenerse a determinadas normas, ¿no? Yo no creo empecé, que esa es la voluntad, debe ser, la voluntad que nos guía a todos. Es verdad que no siempre es así y sobre todo no es así en un ámbito de poder económico que casi es más inexplicable, ¿no? Porque aquel que no tiene nada y le cuesta un esfuerzo enorme hacer un proyecto, pagar una licencia y todo lo demás, esto se ha dado casi en otros ámbitos. Y por otro lado, lo que decía Jaime, el típico concejal de urbanismo o el alcalde que para congraciarse con sus vecinos, bueno, vete empezando, eso, nada, procura hacerlo así como disimulado. Porque ¿Cuántas veces tarda, hemos escuchado eso? Sí. ¿No? Frente a quienes hacen las cosas de la manera legal y de la manera con los procedimientos que se han establecido y de los que estamos todos dotados, y viene el técnico y efectivamente dice, bueno, pues usted no puede habitar esta casa porque este rasante de la calle no es el que tiene, porque usted se ha metido 5 centímetros o 10 en la calle y no es suyo. Claro, eso hay que vigilarlo. Claro, Y cuando no se vigila, se producen los despropósitos como el que estamos viendo ahora en esta calle de Claro, McDonald's. porque lo que está claro es que si esas casas tienen la autorización del Ayuntamiento de Tía, los que tenían que haber dicho en su caso a los propietarios, mire, ahí no puede usted... Es el ayuntamiento, evidentemente. Entonces yo creo que ahí la única, no vale decir ahora, es que no está en el plan general, es que entonces tenías que habérselo comunicado en ese Sí, momento. pero hay una cosa que es un vial empichado y aceras a ambos lados. Eso parece una calle. ¿Eso cómo se Claro, llama? está Y eso no lo ha hecho un vecino, eso lo ha hecho el ayuntamiento, que ha puesto aceras y... No, lo tiene que haber hecho el promotor. No, las aceras seguro que las De hizo plan parcial, fue el las de hizo plan seguramente parcial. el promotor, pero cuando tú Pero vas eso a está pedir, recepcionado. cuando tú vas a pedir la cédula de habitabilidad, te tienes que mirar todo. Usted Claro, tiene ahí que está, ver esa es la pregunta, ¿está recepcionado? Claro. Es que la inmensa mayoría de los No planes creo que lo parciales esté. no están... Si estuviera recepcionado no podríamos Estaría poner la ahí. valla. Evidentemente. Estaría La ahí. mayoría de los planes parciales no están recepcionados por una cuestión. Dice Saúl, dice Jaime, que la comisión o el acometer las obras de acera, de canalización, de alumbrado, debe hacerlo el promotor de los terrenos. Otra cosa que se ha incumplido automáticamente en Lanzarote desde hace siglos. desde que existen Porque, por terrenos. ejemplo, eso sí también lo puedo decir, en el plan parcial, donde se supone que yo, y digo esto porque es un tema que conozco en mi casa y puedo hablar de ello, nunca, jamás, el promotor se hizo cargo de llevar los servicios públicos como el agua y la luz hasta las parcelas donde se suponía que íbamos a fabricar ¿Y nuestras cómo tuviste casas. que hacerlo tú? ¿Que cómo se hizo? Ya te lo cuento yo. Una vez Si ramando. 8 vecinos hay en la calle, cada uno pagó su parte de acometida, Joder. la parte de canalización, y el ayuntamiento ahí sí que se mantuvo un poco, se mantuvo al margen y nunca obligó a los promotores a hacer eso. Pero eso ocurre, Jaime, en todas partes. Joder. Si es que nos hemos acostumbrado a que las cosas funcionan así, y así es. Y así va. Y luego vamos a pedirle responsabilidades ¿a quién? Al maestro Armero, decía mi padre. Venga, que en cosas de la política tenemos aquí varios asuntos medio, Ay, sí. medio chungos, pero en contra, yo qué sé, mira, en el PSOE en Arrecife, que tiene un circo 3 pistas montado, el PIL que se está desmoronando, el pobre PIL, que se está yendo todo el mundo. Un montón de cosas, Espino que tiene que ir al Senado a hablar y demás. Pero para hacerlo todo más llevadero hay otra cosa que equilibra la balanza, y es que este año va a haber
más uva que nunca. O sea, tendremos más vino que nunca para ir Hombre, más uvas que nunca, ¿no? Sí. La cosecha histórica del mundo mundial. de Contra Lanzarote. todo pronóstico, porque ¿Cuántos millones entonces son? 3.700.000. Nunca se había Casi Nunca. 3.800. Se ha llegado a 3.700, pero... Récord del mundo de Ha habido vendimia. en los últimos 25 años, ha habido 5 cosechas por encima de 3 millones y esta es la mayor. Ah, bueno, mayor. claro, que estábamos hablando que la última, una de las peores fue de 600.000, ¿no? 3.800.000 Una de- kilos. la o sea. mayor había sido la de En 2015 2015. y la menor la de 2016. Así que que 2019... un traguito vino para ir pasando todas estas cosas tendremos. qué bien viene. Claro, ahora volvemos a lo de siempre, a cuánto van a pagar la uva, ¿no? Bueno, eso Bueno, ya está estipulado, la uva ya está vendida. Espérate porque hay follón. Me decía el otro día Antonio Morales justamente que hay bodegas que no han recogido la uva de sus proveedores habituales. No sé, no ha trascendido demasiado, pero Antonio Morales lo dijo el Claro, otro es día. que si hay demasiadas, no sé yo si capacidad de todas las bodegas para coger toda la uva. Yo hablé con un viticultor y me dijo que le costó que le compraran la lista negra, que no se la quisieron en dos bodegas. La lista negra. Sí, es que se recoge más tarde, igual que la moscatel, No, y es la que más a ver, tarde... la rentable y la que Porque- interesa es la Malvasía, Malvasía claro. y la lista... que es la que tiene negocio. Sí, sí. Pues mira, yo en casa, Pues si le costó que se la recogieran, entonces seguro que el precio Pero fue son- bastante en inferior casa a la cogimos habitual. ayer, justamente. Sí, pero es que La lista negra. todavía incluso hay uva por recoger, a estas alturas queda un poquito por recoger, pero estas son las últimas, y las últimas es verdad que las bodegas, bueno, pues ya tienen... Y que el tinto suficiente pues, blanca. está, la Bueno, lista ha ido cayendo y demás. Bueno, venga, ¿por dónde empezamos? Que tengo yo aquí, venga, por lo de Espino en el Senado, que lo hemos hablado hoy en la tertulia, que ha venido Espino, y Espino dice que él va a ir y que tiene la obligación de contar la verdad, y que por tanto contará la verdad sobre los casos de corrupción de partidos políticos que él conoce. Y de todas formas, lo que hay que decir es que en esa comisión del Senado solo van a estar los del PP, ¿no? Y los de UPN. Claro, es Sí, decir, porque los demás no han El querido de UPN, estar. que es el PP de Navarra, básicamente. Si Hombre, Navarra no se porque presenta es el una PP. comisión que se creó cuando el PP le crearon una en el Congreso de los Diputados, dijeron, sí, pues ahora como tenemos mayoría en el Senado, y entonces están buscando por toda España, de Podemos, de PSOE, de todo, ¿no? de todos los partidos, un poco para pensar que es que en España son todos iguales. Que esa Y la realmente- gente lo sabe, ¿eh? ¿Esto o son tontos todos los españoles así? Bueno, Algunos lo sabrán, ¿no? Yo creo, me imagino que sí, pero está Yo claro. A ver, lo- aquí lo- no hay que quitar culpas a nadie, ¿no? Lo que sí hay que decir es cómo se ha creado esa comisión Sí, de sí. investigación. Claro, a eso me Creo que refiero. si Esta la- comisión lleva un tiempo y no ha trascendido nada. Es decir, Nada. está siendo un fracaso desde el punto de vista si lo que querían, porque evidentemente conclusiones no van a sacar ninguna, como casi todas las comisiones de investigación que se hacen en el Congreso o en el Senado. Pero es que si lo que querían era contrarrestar mediáticamente la comisión que se hizo para la financiación ilegal del PP, que no solo se investiga en el Congreso, sino que de verdad hay una... Bueno, Marjaliza dijo ayer, Hay- me parece, reconoció que Sí, había... hay 60.000 varias euros. piezas abiertas sobre eso y ya hay certezas, digamos, no solo sospechas. Pues el caso es que les está saliendo mal, porque es que no tiene ninguna trascendencia. No sé si, supongo, yo creo que de los 4 que estamos aquí, ¿alguno recuerda alguna de las intervenciones? Ninguna. Puede que se pueda recordar un poco la que tuvo Monedero, porque fue más o menos... Pero más allá de algún titularcillo y de esto, no se recuerda que fue en el ámbito de una comisión de investigación sobre la A ver, lo que está claro es que, por ejemplo, la de Espino le interesará a los medios de Lanzarote cuando vaya a declarar, pero estoy seguro ver, que en la de- Asturias o en Galicia les importará un pito lo que vaya a decir Espino de unos centros turísticos, de una que ellos ni saben ni es un escándalo que ha sido a nivel nacional, como los escándalos que han salido del Partido Popular, bueno, y del PSOE, además, de Dice Andalucía que y nos demás. interesará a los medios. Yo digo Claro, que entonces- a quien único le interesa que Carlos Espino vaya a esa comisión es al Partido Popular en Lanzarote y quizás en Canarias por el eco que pueda tener. A ver, una comisión de investigación en un Senado a la que han renunciado las fuerzas elegidas democráticamente representadas en el Senado, una institución que, por otro lado, yo la cuestiono desde hace muchísimos años, y no solo yo, sino gran parte de la población española, no hace ningún favor ni a la democracia, ni al Estado español, ni a la sociedad española. Por el contrario, sí supone una cantidad de gastos, desde mi punto de vista, indecente, porque a ver qué pinta Carlos Espino,
yendo al Senado a Madrid a dar cuenta de un caso que, por otro lado, también está, que todavía está, efectivamente. Y que además el caso ni siquiera se habla de financiación ilegal. No. Es que, curiosamente, si al PP le preocupaba mucho la financiación ilegal de algunos partidos de Lanzarote, sí ha habido una pieza abierta por financiación ilegal del Partido Independiente de Lanzarote. Hay una pieza abierta que se va a juzgar en marzo o en abril, y que fue una de las piezas, digamos, grandes de la Operación Unión, pero parece que esa, como es el PIL, pues efectivamente no interesa. No, y además, por ejemplo, si hablamos de lo que se está investigando en los centros turísticos, se dice que es a un militante del Partido Socialista el que se le dio la obra, pero es que es verdad, en ningún momento se ha dicho que ese dinero se utilizó para pagar campañas electorales, porque eso ni siquiera se está investigando. Claro. Entonces, Lo que está investigando en todo caso es la posible corrupción que se le ha dado a un militante para que gane más dinero, y en todo caso, si a lo mejor hubiese Espino, se hubiese llevado Tú lo has algo, dicho, tampoco... has dicho, son vendetas locales del Partido Popular, pues pasando facturas políticas. Y lo que no hay que perder de vista cuando uno lee este tipo de noticias, lo digo porque de alguna manera en ocasiones pecamos de inocentes, es que, como bien decía Jaime antes, faltan 8 meses para unas elecciones. Es decir, ese, desde mi punto de vista, es el principal motivo por el que se sitúa ahora mismo este tema en el centro de la actualidad, como si fueran a resolver en el Senado, que todavía no han decidido cuál es el horario de apertura y cierre de su piscina, como si fueran a resolver ahora todos estos temas que están en el ámbito judicial. Déjense de alaricos, déjense de gastar dinero inútilmente y hagan campañas electorales, sí, de manera legítima y leal a unos principios democráticos, no de esta manera, por favor. Bueno, venga, candidatos que ya se van conociendo, esta tarde se van a decidir o a dilucidar 2 incógnitas. Bueno, ya una no es una incógnita y la otra tiene visos de serlo durante bastante tiempo. Coalición Canaria presentará a su candidato a Arrecife, Echede y Eugenio, que si estuviéramos hablando de escalada, podríamos poner el símil de si pretende hacer todos los 8.000, los 14, hay 14 8.000, me parece, en el mundo. Entonces, en el sentido de ir en todas las corporaciones, porque empezó en Teguise, luego Cabildo, ahora Arrecife, y quedan todavía varios 8.000. Y el Partido Socialista, que va a tener bastantes más dificultades en designar al candidato o candidata al Ayuntamiento de Arrecife, porque va a haber primarias, al forzarse la presentación de firmas de más de la mitad más uno de los militantes de la agrupación local, pero los que han presentado estas firmas no tienen candidato o candidata establecida, con lo cual se va a suspender el partido esta noche. O sea, no el Partido Socialista, sino las primarias de esta noche, ¿no, Saúl? Claro, digamos que los plazos se les han echado encima, vamos a decir. Es decir, en Arrecife no estaba previsto que hubiera primarias porque no se habían presentado los candidatos. Bueno, pues no estaba previsto. Se han forzado, por decirlo así, las primarias a última hora porque se han presentado las firmas suficientes para que se puedan celebrar las primarias, pero lo que no se han presentado son los candidatos. ¿Quién va a ser? Es decir, ahora sí tiene que haber primarias, pero tiene que haber un procedimiento, no sé si llamarlo extraordinario o como sea, o alargar el plazo, seguramente hasta principios. Pero eso del está año. mal hecho, Hasta seguramente principios van a del año. revisar a los reglamentos, porque eso es un poco raro, ¿no? No, sí, yo no conozco en profundidad los estatutos del PSOE, los reglamentos, pero que parece ser que es así, por lo que me han explicado. Sí, no, claro, pues sí. Pero ahora, y además se puede dar también una paradoja, que es que se hayan forzado, por así decirlo, las primarias y solo aparezca un candidato o una candidata. Claro. Porque ahora hace falta un nuevo candidato, una nueva candidata con los avales suficientes para presentarse. Y no es lo mismo conseguir una firma para que se hagan primarias que conseguir el mismo que te firma para que se hagan primarias, a lo mejor no te firma para que seas candidato. Pero en el PSOE las primarias son algo habitual. Yo no sé por qué supone una excepción. Bueno, no desde hace tanto. No, no, pero quiero decir, ¿están Sí, ya se han hecho aceptadas algunas, las primarias dentro del Partido Socialista? Sí. ¿Se puede hacer el procedimiento de primarias en todos los comités locales o...? Se pueden hacer a partir de 20.000 habitantes. Es decir, en Lanzarote solo Teguise, el Cabildo y San Bartolomé. No, San Bartolomé no, porque cuando debieron contar el censo y ninguno estaba, más, a Cabildo Arrecife, estaba 2 o 3 por debajo. Cabildo Arrecife y Teguise. Dice que Loli contó menos 3 para no hacer primaria en San Bartolomé. No, yo no he dicho eso. Y tías son 1968, perdón, 19.000
968. Bueno, pero eso a Pancho no le afecta porque en el PP no se hacen primarias. Pero él se ha puesto el sueldo de los 20.000. No, pero Para unas después, cosas sí, para otras no. Pero después es verdad que en los que son de menos de 20.000 sí que hay votaciones en las asambleas locales de quién es el candidato. Es decir, que de una manera o de otra el candidato se elige más o menos democráticamente. Lo que está claro que es en Madrid, en la Federal de Madrid, es la que tiene que decidir ahora a ver porque lo normal es que cuando tú pides, los militantes piden unas primarias, que tú tengas a alguien. Parece que se hace la casa por el tejado o al revés, claro. ¿no? Porque lo normal es que tú tengas un candidato y después tú pidas unas primarias, no pidas una primaria a ver si después aparece un candidato. Claro. La verdad No, que... pero bueno, tú puedes exigir unas primarias porque te Pero si parece no hay que nadie- es el procedimiento más adecuado para elegir al candidato a la Sí, alcaldía pero de ¿se tu puede municipio. hacer una primaria con uno solo? No. Tú. ¿Para qué vas a hacer No, primarias tú con uno demandas, solo? Por eso tú digo. demandas que se haga las primarias y luego va a depender de los militantes y Claro. afiliados del Partido Socialista que quieran erigirse en candidato. Hombre, el ridículo para que se hace, revalidar. si eso pasa, es espantoso. Es como Si no surge candidato. Si el no ya, surge, el ya si pasar no a mi surge. madre a pagarlo, ¿no? Que decíamos cuando éramos A ver, pequeños. y se supone Apúntamelo, que que después viene primero mi madre. lo han hecho tarde. Porque Sí, tenían evidentemente. Porque ahora la federal, lo normal es que los plazos que ellos mismos ponían serían que lo pides y tienes hasta el viernes para presentar candidatos. Como han visto que se supone que hay una especie de descontento, porque está claro que si tú pides primaria, porque hay un descontento dentro de la militancia de que no le gusta a Eva de Anta, porque si no, evidentemente ahí no se hubiese tocado nada. Sí. Entonces la federal está diciendo, bueno, pues vamos a ver si, o lo dirá, que todavía creo que no está dicho, pero lo tendrán que decir, vamos a ver qué solución adoptamos, porque yo creo que es una papeleta Sí, para los la conclusión es socialistas. que hay una parte del comité de Arrecife que no sabe lo que quiere, pero sí sabe lo que no quiere. Es decir, que no quiere que vaya antes a la candidata, pero todavía no tienen claro quién puede ser. Bueno, madre de Dios. Bueno, pues total, que no se va a decidir nada, una de las cosas que estábamos esperando esta tarde. Y otra que parecía que no iba a llegar, aunque sí es verdad que había bastante presión en sectores del Partido Socialista para que así fuera, es que Loli Corujo va a ser candidata al Cabildo de Lanzarote por el Partido Socialista. Se estaba dando por hecho que en principio iba a ser Ariagona González, porque Loli se iba a centrar más en el Parlamento de Canarias, pero da la sensación de que, bueno, la han acabado convenciendo y va a ir de candidata a Cabildo. Fíjate que esta semana... Por lo que yo sé, va a repetir al Cabildo y al Parlamento. A los Bueno, dos- sí, a los pero dos bueno, sitios. Es decir, que no es que haya Que fue optado, de aquella no, premisa. no ha elegido, sino que ha acumulado. Que fue de aquella premisa que establecieron algunos partidos y creo que el PSOE también de no hacer doblete en los puestos públicos, ¿no? Se puede renunciar. Se puede Después, renunciar. se El podrá partido, renunciar, bueno, el caso evidente es el de Loli Corujo. Por Cuando eso se digo. hizo, fue ellos mismos los que dijeron Pero que en las que cuando últimas iba- también lo hizo. Por eso, pero que ella misma Pero hace con la poco alcaldía de San dijo que Bartolomé, alcaldía la cuando que se dijo iba a que iba a nombrar renunciar. portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento, portavoz o presidenta. Portavoz. Portavoz. Las dos dijo- cosas han Dijo sido. que iba a renunciar No, es que era una condición indispensable. y al final pues No, los fue- propios socialistas miraron para otro lado, ¿no? Y porque vieron que en San Bartolomé Coalición Canaria le podía mover la cama. Sí, porque iban a Es que renegociar con Óscar Pérez y Lo tal. del doblete se puede mirar desde muchos puntos de vista. Digamos que los que estén a favor, los optimistas, dirán, bueno, pues es que es nuestra mejor candidata y tiene que ir a los dos sitios porque tiene mucho arrastre. Si lo miras desde un punto de vista más egoísta, es un seguro de vida que tiene la candidata, si le sale bien. Es decir, el Parlamento sabemos que va a salir, el Cabildo también saldrá elegida, pero como en el Cabildo hay Sí, no. una cosa es ganar las elecciones o quedar segundo y otra cosa es gobernar, y con quién, pues ahí yo creo que se guarda una... Ahora, Y otra, segunda y otra oportunidad. lectura que se puede hacer y que a mí personalmente me parece la más triste es que los partidos políticos no tienen entre sus afiliados pues gente valiosa que puedan, digamos, repartir en los cargos importantes o en las listas electorales, ¿no? Algunos Gente ni- valiosa que vaya al Parlamento de Canarias, gente valiosa que presida la lista al Cabildo de Lanzarote o al Ayuntamiento de un Arrecife. buen fondo de armario. Y esa es una lectura mucho más triste, ¿no? Si todos se lo reparten entre 4 y además son 4 que repiten y vuelven a repetir y vuelven a repetir, y los mismos que hablan de regeneración, de la necesidad de inyectar sangre nueva, pues es una lectura de Bueno, mi punto de también vista. es verdad que hay gente que, o la mayoría de la gente quiere ir a caballo ganador,
y en aquellas plazas que son complicadas no quiere ir nadie. Claro. Entonces es muy fácil ir a donde se supone que vas a ganar y vas a poder gobernar, y en otros sitios, por ejemplo Arrecife, que no quisiera ir a nadie, pero me parece a mí que están, A lo mejor van por ahí los vamos tiros. a decir, bajando el listón. Hombre, por ejemplo, Coalición Canaria en Arrecife va a presentar a Eche de Eugenio, ¿no? Sí. Bien. Pero el secretario del comité es Orlando Umpierrez, ¿no? Sí. ¿Hace cuánto que no se presenta Orlando Umpierrez encabezando una lista? A nada, siempre está ¿Se ha enchufado. presentado alguna vez? No, y sin embargo es el secretario local y ha estado en los últimos, tiene un cargo en el gobierno de Canarias, pero ha estado los últimos meses haciendo política local. Sí. ¿Se ha presentado? No. ¿Desde cuándo se viene hablando que David de la Hoz se tenía que presentar o era el candidato que querían escoger para la alcaldía de Arrecife? Hombre, por aquello de que nació en Arrecife, ¿no? Sí. ¿Se ha presentado David de la Hoz? No. ¿Por qué no se presentan? Pues seguramente porque no lo ven tan claro. No lo ven claro, ¿no? Oye, Es un menosprecio a la ciudad de Arrecife desde mi punto de vista, y no estoy poniendo en cuestión la valía que aseguran los jóvenes nacionalistas que tiene Echede y Eugenio. Pues Sí. habría que ponerlo. Pues sin entrar en eso, a mí en ocasiones me parece que se menosprecia a una ciudad, una capital como es Arrecife, cuando el mejor candidato que tiene en tu fuerza política es un chico que ha nacido en Los Valles, que es vecino del municipio de Teguise, que sigue viviendo en Los Valles. Quiero decir, Arrecife tiene algo de empaque. A mí, si Echede y Eugenio encabezaron una lista al Ayuntamiento de Teguise... ¿No vive en oiga, Arrecife, Echedei? Sí, todo- sí. todos Yo mis creo que re- vive en todos Arrecife. mis Sí, respetos. vive en Arrecife. Bueno, Sí, vivía yo allí y tal. creo que ha estado toda su vida ligado No, a ahora, a Los desde hace un Valles, tiempo vive en a lo Arrecife. mejor hace Sí. 2 años, quiero Vale. decir. Bueno, quiero La decir. alcaldesa Juárez, cuando la nombraron alcaldesa, al mes o el mes antes también se cambió, que no vivía en Arrecife. Bueno, Isabel Sí, Denis sí. en Isabel Denis, Playa Honda, Cándido Reguera, que más descansa en Playa Honda. Pero bueno, con la diferencia de que Cándido Reguera es vecino de Arrecife, era vecino de Arrecife desde que nació. El único Por eso alcalde, digo que yo no tengo Enrique ningún Pérez y reparo, Montelongo, a lo mejor, que de yo no los tengo ningún últimos. reparo en Montelongo que vive en Echede y Taiche. Eugenio encabece. En Taiche. Montelongo en Taiche. Joder, Vive en pues Taiche, Enrique Pérez, entonces. pero de los... es de Arrecife, pero es de Ah, bueno. Arrecife. Sí, Quiero sí. decir, es que Y un Manuel ciudadano- Fajardo también vivía en Arrecife, bueno, pero vivía Pero- en La Vegueta, pero también pero se de- trasladó. bueno, tenía, no, tenía- no, tenía Manuel no, casa. tiene su vivienda. Manuel Sí, Fajardo Manuel feo, Fajardo, Manuel Fajardo feo. Ah, vale, sí, no, Sí, Panaria, sí, perdón, sí, estaba yo pensando. pero vive en Manuel Fajardo. Arrecife. Sí, sí. Sí, y es vecino de Arrecife. Toda la vida. Quiero decir que cuando uno nace en un pueblo, se ensolera en ese pueblo, oye, pues presentarte de candidato a mí me parece muy noble y muy bien. Pero cuando no tienes nada que ver con ese municipio al que has llegado hace solo un año, pues me parece por parte de la fuerza política que te escoge, porque él al fin y a la postre no tiene responsabilidad alguna, pero su partido ha apostado por él y yo personalmente creo Hombre, que... siempre puedes decir, Pero, yo no me veo ahí. pero en Arrecife es un síntoma, ¿eh? En Arrecife ¿Eh? no es el único caso y ni el primero. Como a, lo Rafael largo, Juan. a lo largo de estos años, y no solo los cabezas de lista, sino muchos de los concejales no vivían en Arrecife. No, Muchos claro. vivían en Playa Honda, muchos vivían en Costa Teguise, también en Taiche, otros más lejos aún. Y yo creo que en casi todas las corporaciones, más de la mitad no vivían en Arrecife. Y eso debería hacer reflexionar sobre qué ciudad es la Claro. que... Cuando luego nos quejamos de la ciudad que tenemos, si resulta que los que quieren gobernar la ciudad Le da no poco. Salen viven, huyendo de ella. no viven en la ciudad, Claro. como como mucha gente que opina mucho sobre Arrecife y quiere hacer... bueno, quiere que se hagan ciertas modificaciones, pero no viven en Arrecife. El caso es que en las últimas elecciones locales, en Arrecife, no tengo el dato de memoria, pero por ahí, votaron el 48 y pico, 49% de las personas con derecho a voto, o mucho. Es decir, votaron menos de la mitad de las personas. Domingo, tal como estás viendo el panorama, ¿se superará el 45% de votación en Arrecife? ¿Cómo lo ves? No creo. ¿No? Arrecife No hay- es una ciudad muy complicada. Ojo, hay 2.000 electores nuevos ahora, 2.000 Bueno, y pico. pues, no, pero por lo que va, yo creo que incluso es Lanzarote en general, no solo es Arrecife. En Lanzarote en general tampoco creo que vaya a aumentar mucho. Y después a veces el problema que siempre pasa, ¿no? Si nadie vota, no puedes exigir un cambio en la ciudad. Y volvemos a lo de siempre, si solo votan los mismos, va a pasar lo mismo. Sí. Puede haber un par de descontentos del PSOE que voten al PP o de Podemos que voten al PSOE. Es decir, que Si siempre giramos votamos un los poco- mismos, saldrán los mismos concejales arriba. Yo no estoy de acuerdo con eso que dices de que si no votas no tienes derecho luego a reclamar. La leche. Si pagas impuestos,
Ya, pero tienen estamos derecho hablando- a no votar. Yo me refiero para, Y a para reclamar. cambiar No, a los ya que está sin están. pagar, ¿no? Ah, Sí, bueno, sí, a ver, Me no, refiero- tampoco hay- me refiero para cambiar a los Pero que pagando están. con más razón. Hombre, La sí, sí. lectura de la abstención no es unidireccional, hay muchas lecturas de la abstención. A lo mejor mucha de la gente que se abstiene lo hace de una manera crítica y consciente. Consciente. Es decir, en cuántas ocasiones pactos y coaliciones entre fuerzas dispares y distintas que prometían cosas absolutamente incompatibles han chafado al votante que les llevó al Cabildo o al Ayuntamiento de Arrecife o a cualquier otro Pero no ayuntamiento. llegar al Quiero 50% decir, es gordo. Eso, es que en eso Lanzarote debería hemos sido hacernos muy reflexionar más de lo que abstencionistas, reflexionamos. Normalmente ha sido Yaiza y Arrecife los municipios con mayor abstención. Hemos Y sido yo muy creo que no hay... abstencionistas. Bueno, no sé En yo. Yaiza Que no hay- hablaba que no hay siempre ningún- la zona- que no hay la zona de ningún- Playa Blanca, que era mucha Sí. gente que trabajaban menos de Lanzarote, trabajaban de todos lados de España y como que iban a lo suyo. Pero Como eso ha que les cambiado de- importaba. Pero a veces el problema es eso, si a ti no te importa, si la gente no sale a la calle, si no presentas una reclamación, si no te quejas, todo ese tipo de cosas en Arrecife sucede. En Arrecife, te lo digo por mi barrio. Sí, hay Lo que no es cierto normal es que desarraigo, tú sí. recojas la basura y a los 3 minutos hayan 10 colchones puestos en el lado sin llamar, Ya. que yo he llamado y al día siguiente están buscándolo. Hay mucha dejación. Si tú llevas a los perros para que hagan lo que les da la gana por toda la ciudad, pues es normal. Bueno, Sí, pero es una pescadilla que se muerde la Claro, cola pero también. digo que Es si decir, tú ves los todos contenedores si todo todos tuvieran lleno- condiciones, pues, Claro, pero- pues la gente, la mayoría de la gente, 9 de cada 10 se lo pensarían en... sí, pero yo creo que también Bueno, falta lo que una habla conciencia Domingo cívica. es de la desafección del ciudadano. Hay una- falta No una hay un conciencia- compromiso con esta ciudad Que sí, desde la que- propia ciudadanía o de buena parte Sí, de la pero ciudadanía. también de la parte política, si lo estamos Efectivamente, diciendo, si sí. ni siquiera viven en la ciudad en la Y que si se no hay presentan. un ejemplo por parte de quienes dirigen, gobiernan esta ciudad, por quienes gestionan la parte pública de esta ciudad, si no hay un ejemplo, poco se le podrá Claro, pedir pero a los yo, por ejemplo, a mí ciudadanos. me da igual el ejemplo que me den. Si yo veo 5 contenedores Estoy de acuerdo contigo. y en vez de levantar la tapa lo tiro al lado, eso se supone que no es cuestión de un sí, político, que es sí. cuestión tuya. Y Totalmente, eso pasa sí, en Arrecife. estoy Se han absolutamente- recogido en dos barrios 45 40 toneladas de basura. 45. Hombre, yo creo que es demasiada basura. Entonces yo creo también que el ciudadano hay que exigir a los políticos, pero también a Sí, veces sí, sí. también tienes que tener un poquito de conciencia y no tener que tú ves las calles sucias. Que sí, Esos que sí, papeles no Domingo. creo que sea el concejal el que va tirándolo, son los que vivimos aquí o Sí, los que pero vienen de fuera. Precisamente Arrecife necesita desde muchos puntos de vista un cambio radical, tanto de la ciudad como del funcionamiento del propio ayuntamiento, y yo no veo que haya ninguna pista que indique que pueda pasar algo así después de las próximas elecciones. Primero porque no parece que vaya a haber una ola de ilusión, que vaya a haber mucha participación. Y todo indica además que va a haber una fragmentación del voto importante, que el que gane no va a ganar con más de 5 concejales seguramente, que van a tener que gobernar entre 3 fuerzas como mínimo, y eso va a complicar mucho la posibilidad de hacer algo, digamos, pensando en el medio plazo, que es lo que necesita Arrecife. Sí, porque Arrecife lleva casi 2 años, 1 año y pico en minoría y ahí nadie le ha interesado a ningún partido de los que están en la oposición, tampoco han dicho, bueno, pues vamos a entrar, es decir, aquí parece como que... O simplemente echar un capote sin entrar. que diga, venga, pues vamos a hacer a reunirnos todos y vamos a arreglar Sí, pero esto. tampoco es que se haya visto una gran iniciativa por Claro, parte claro. del grupo de gobierno En absoluto. a la que haya que apoyar. O sea, No, que es que no- se atraviesa un estado de melancolía en fin, bastante preocupante. Sí, porque ¿no? la frase de siempre de cuando toman posesión de que vamos a hacerlo todo por consenso, vamos a intentar tal, eso se olvida a los 3 minutos de sentarte en el sillón. Bueno, oye, ¿qué me dicen? Porque también esta noticia ha sobrevenido, que para una bonita, desde el viernes pasado a esta. José Juan Cruz, candidato del PSOE a Tía. ¿Quiere ser? La renovación, La renovación, ¿no? me suena a mí, a la Ilusión. renovación. Sangre No, nueva, sangre nueva, ¿verdad? La primera vez que fue concejal fue en el año 87. Ojo, que él recordó el otro día aquí que Pancho Hernández fue en el 83. Sí, en el O sea, 83, verdad que luego se estuvo fue una al taxi temporada- otra vez y sí. tal, ¿no? Entonces va a ser duelo de titanes, ahí, Joder, entre bien. dos viejas glorias. Gente que conoce el terrero, ¿no? Sí, sí, El tema, las reglas del juego y todo. Pero yo de todas formas, a mí por ejemplo, te digo, si fuera de Tía lo diría al caso. Yo creo que al final el ciudadano lo que quiere es que te arreglen todo. Me da Sí. igual que lleves 40 años, el problema es que si llevas 40 años y no has hecho nada, entonces dirás, bueno, pues ¿para qué te presentas, no? Se lo tiene que hacer mirar el pueblo, entonces. Claro, por eso digo, que ahí, claro, el ciudadano también dirá, bueno, y esto es lo que yo tengo, este es el menú, y claro, a veces, cabezazos contra la pared a todo el veces rato, dice, ¿no? pues hago una dieta de esta para no, pero yo creo que
si aunque seas viejo aportas algo, oye, tampoco a la gente mayor no hay que tirarlos, ¿no? Yo cuando veo también a gente de 20, bueno, Jedi tiene 36 años. ¿Y es joven? Digo porque Sí. mandar una nota a la juventud diciendo que están 36 tiene, que están orgullosos de que un joven se presente con 36. ¿Será que uno que ha Sí, sido de porque ellos, de los no. jóvenes? Hombre, o- si Claro, lo miro hombre. yo 36 eres joven. Yo miro para vamos a ver, Pero hoy ¿cuándo? día Es que- sí, es que- desde cuando consigues trabajo y cuando Hay que- consigues irte de Pero tu hombre, casa, por favor. Hay que ¿cuánto ponerse de es? acuerdo. El carné joven es puede hasta los ser... 34, ¿Qué 32. dices? ¿no? Pero es ¿No es hasta igual, los da igual. 26? No lo sé, pero vamos, me da igual hasta que con 36 años no eres joven. Hombre, No eres joven. tampoco eres mayor, ¿eh? En el, me en el fastidies. sentido Nada biológico, difícil. Saúl, en el sentido físico, Pero biológico, no, yo sí pero, creo hombre. que es joven. Pero claro. Joven, sí, claro, cuando comparándolo lo con vi- uno de 90, pero que No, joven. pero es verdad Claro, que. pero hombre, ¿dónde está la juventud con Que Yo 36? para mí sigue siendo, ya no es tan joven. Claro, pero una persona de 80 años está empezando. Yo hablaba de A uno la, de 36. yo hablaba joven en Es el nuevo, sentido de, dirían, es de nuevo. la experiencia política, ¿no? Que a veces también te entra gente, a lo mejor estamos viéndolo de con 20 y pico años, con 28 y ya tú eres parlamentario, diputado y tú dices, hombre, a lo mejor yo prefiero a alguien con más experiencia, por lo menos dentro de un ayuntamiento o dentro de una institución que sepa manejar, que a veces parece que no es fácil, pero a los funcionarios también hay que saber manejarlo. Y en el caso de Arrecife, el alcalde que entre, eso va a tener que lidiar con un toro, un Miura, por decirlo de alguna forma. No, no, ¿no? sí, a mí me parece una edad muy buena, vamos, para cualquier cosa y Pero que dice perfectamente uno puede estar. Yo creo que justo digo lo contrario, con 36 tienes, vamos, suficiente capacidad, Yo energía. soy padre con 38. o sea, que me No, voy con calma. pero de ahí a calificarte como joven me parece un Bueno, insulto a la juventud. Pues eso es Vamos. lo que va a haber en Arrecife, en Tía, en Sentinajo ya lo sabíamos. ¿Y el PIL? ¿Qué está pasando en el PIL? Ayer justamente hablaba con una persona en las bodegas La Florida, estábamos hablando ahí, con una persona que, como muchas personas que no estarán viendo se sientan identificadas, en un momento de su vida fue muy del PIL. Porque arrasaba, porque ilusionaba, porque todo el mundo estaba ahí, y luego con los años ya se fue desencantando. Pero, joder, de irte desencantando a asistir a esta descomposición que está viendo en este momento, sin que se diga nada por parte de lo que vaya quedando de la dirección del propio PIL, me explico. El vicepresidente del Cabildo, el cargo político más importante que tiene el PIL ahora mismo, coge y dice, ya me largo del partido, eso sí, me quedo en la vicepresidencia. A los 10 minutos, un cargo de confianza, otro más, dice el director general de empleo de Lanzarote, creo que es, o algo así, Feliciano, dice, yo también me largo, o sea, me largo del PIL, pero sigo siendo director general de no sé cuántos. Y el partido, que es a donde iba, todavía no ha dicho nada, no les ha afeado, no ha sacado una media nota. Tiene que estar eso por dentro El partido no va a decir nada. Pero pregunto, ¿No? ¿queda partido? Por eso. Claro. Algo quedará. Queda ya, partido. ¿no? Hombre, presidente queda, No, hombre. vicepresidente también. El último que apague la luz y ya está. Yo creo que si no han sido capaces de sacar una nota, el esfuerzo que requiere presentarse unas elecciones, ¿de dónde van a sacar la energía? Claro, hombre. Mira, bien mirado. No, yo creo que el Asistimos PIL, ya al final del- Sí, del el PIL. PIL bastante tuvo con sacar lo que sacó después de lo que le había caído. Hombre, que fue un milagro, yo no me lo creía Sí, en las últimas eso sí, yo elecciones. creo Pero bueno, es una demostración de que algo quedaba. Hombre, Donde sí, por eso, una, algo una quedaba. llamita, Hombre, una llamita. es que algo ¿no? quedaba porque es que el PIL tuvo demasiado poder. Pero amigo, aquí. que a partir solamente de la gente. tocaron fondo. Claro, pero y, digo y que había una solo, llamita. solo la gente a la que le ha dado trabajo en esta isla, solamente si tienes un poquito de decir, hombre, pues voy a, ya que me han dado un puesto de trabajo, Arrasaba otra vez. bueno, por eso, pero ya todo sí. el mundo, mucha gente se olvida desde que firmas pero- el contrato. pero de los rescoldos Pero que mucha gente quedaban. de esa votaron, algunos agradecidos porque hay mucha gente que tiene. Pero te digo que de son la- tienen que estar muy agradecidos. De esa al PIB. llamita que hubo en el 2015, cuando ya les pasó factura toda la corrupción, el pasado, etcétera, Claro, esa etcétera, llamita después de fueron todavía los queda una agradecidos. llamita, pero ¿Qué llamita? Ahora ya No era han sido incapaces Yo no de- creo que fuera una llamita, Jaime, era un rescoldo, una Algo. brasita pequeña, Oye, que pero si como la bien ventas, dice a lo mejor, Domingo, ¿no? bebió de unos votantes tradicionales, agradecidos, otros muchos desde luego desaparecieron, y aquella gente a la que enchufó el PIL, que todos sabemos que se produjo hordas de enchufes en las corporaciones chorro. locales, Mm. a chorro, efectivamente. Bueno, muchas de esa gente está en Coalición Canaria, ¿eh? Muchísimas de esas personas están en Coalición Canaria y han ido escalando puestos dentro de la administración pública
como personal administrativo o de asesor, pero como personal laboral de las instituciones públicas, y fueron enchufados en su momento, y eso, vamos, como conozco más de 100 casos, lo puedo decir abiertamente, por el Partido Independiente de Lanzarote. Y ellos Todos lo han ellos están ahora en reconocido. Coalición Canaria. Manuel González, en paz descanse, me llevó a reconocer a mí con absoluta naturalidad que eso había sido una operación diseñada y pergeñada para evitar que los puestos en la administración fueran ocupados por la cantidad de peninsulares que llegábamos en los 80 y en los 90. Bueno, pues ellos- fíjate que yo no me lo acabo de creer, Lo dijo porque así, si fuera así, ¿Así fue? se hubiera hecho con mucha más cabeza, pero yo recuerdo perfectamente personas que a lo mejor empezaron a trabajar de maestros pedreros. Sabemos lo que es un maestro pedrero, ¿no? El que hace muros El de PIL de piedra. aquella época no Un le pedía su oficio- cabeza porque se ha demostrado que no tenía un ninguna oficio cabeza. muy, muy respetable. Bueno, pues esas mismas personas que fueron enchufadas, ya te digo, como maestros pedreros, fueron ascendiendo dentro del ámbito Claro, local, sí. institucional, ya sea ayuntamientos, ya sea cabildo, Cargos hereditarios. y hoy ocupan puestos, vamos, cercanos a las direcciones. Pero fue así, fue así. Fue Quiero así. decir, es así. Es así. Esa operación fue el así PIL porque lo dijo Manuel. El PIL perdió su ámbito político precisamente ahí, cuando se divide de Coalición Canaria, y paulatinamente, y yo sinceramente ya lo dije en las elecciones pasadas, que dudaba mucho que el PIL sacara representación, me equivoqué, hoy lo sigo manteniendo, todavía me equivoco. Yo creo que con el paso, según va pasando el tiempo y se van haciendo balances, se van viendo las cosas de otra forma, más desde lejos, el balance es muy negativo. O sea, el balance seguramente Dimas Martín, porque al final es verdad que el PIL era algo más que Dimas Martín, pero era principalmente Dimas Martín, tenía la esperanza de decir, bueno, quedará algo quedará de todo lo que hemos hecho, quedará algo bueno. Podríamos hacer una encuesta de cuáles son los legados del PIL en cuanto a obras u otras cosas. La verdad que a mí me cuesta. En el ámbito rural, sí, A mí me- Saúl, a mí sí. me- a mí me Los valles, cuesta. por ejemplo, la gente le sigue estando muy agradecida Sí, porque canalizó los barrancos, los hombre, claro, empichó, es que y está- eso... sí. Y lo convirtió en un pueblo, Hay lo cositas- convirtió en exacto, un sí. pueblo a los Y así valles. hay muchas cositas, los teleclubs, tal, no sé cuántos. Ya, hombre, pues fíjate. Si lo pones todo luego en el mismo No, saco... vale, que sí, No, si pero tú, los si tú te teleclubs- estás contestando. Sí, los sí, teleclubs qué en el bien. momento que se hicieron, a lo mejor Bien, tenían bien. un sentido de ser. Yo creo que Pero sí lo tenían. fíjate que- no que- se hicieron bien. No, sí se hicieron bien. La normativa luego ha ido cambiando y los ayuntamientos Bien. gobernados por el PIL, por el PSOE, por Coalición Canaria, me da igual, no han sabido adaptar esas instalaciones públicas a la nueva normativa. Tú Que no le me- puedes sí, pedir a un sí. restaurante que se va a ubicar o se va a construir en No, tu no, si pueblo. yo no lo digo por ahora, que me parece bien, No, aunque pero estuvieran... es que yo lo de los si teleclubs si el legado son teleclubs y empichar... Tú has dicho que no habría nada. Yo digo que algo No, hay. yo no digo que no hay nada. Evidentemente, si Digo, lo vamos pones a ir todo en el haciendo mismo un saco, balance. el Pero balance luego hay global cosas es catastrófico. que se promovieron y que no han Te he funcionado. dicho que seguramente costará recordar a qué se Y quería dices hacer. en el campo, hombre, la gran apuesta en el campo fue el complejo agroindustrial. No, claro, es Y el evidentemente complejo que sí. agroindustrial es un Globalmente un ha sido fracaso catastrófico, total. porque el Claro. agujero económico lo sigue pagando el Ayuntamiento de Teguise y otros muchos. Y veremos si, para hacer balance, pues el 5 de octubre, el 5 de febrero se puede hacer un balance en la Audiencia Provincial de Las Palmas, que viene a juzgar el caso de las comisiones ilegales en Arrecife, y a lo mejor nos podemos ir haciendo una idea también más aproximada de cómo funcionaba. Sí, que sí, Yo pero creo que Jaime se refería más, a mí que me gusta aclarar, porque de verdad que me gusta ser honesta cuando opino y decir realmente lo que pienso. Ese PIL, que efectivamente era el PIL de Dimas Martín, con María Isabel Denis al frente del Ayuntamiento de Arrecife, es posterior al primer inicio del PIL, y el primer inicio del PIL fue en Teguise, aquel pacto famoso de las tuneras, que ya te digo yo, que aquello fue una sinvergoncería, pero una sinvergoncería como el tamallazo, pero una sinvergoncería que nuestra Constitución, tan aclamada ahora incluso por todo, da cabida, que fue aquella moción de censura al candidato del Partido Socialista con el apoyo de un tránsfuga. No fue moción de censura, fue un tránsfuga que se va con Sí. el PIL. Esos primeros años de Dimas Martín en Teguise, es verdad que suponen un antes y un después. ¿sabes? Bien, pero eso no es... Le Pero duró- eso le no Si duró- ese es el legado del PIL, yo lo que digo Eso es, no es el de lo PIL que estamos como hablando, partido, como vamos a decir movimiento político, incluso social, que ha marcado Sí, sí, la última parte del siglo XX en Lanzarote, que tuvo un senador, que tuvo parlamentarios, que que era fue el la fuerza más votada, no en Teguise, sino a nivel Sí, sí, insular. sí, claro. Si el balance es que hizo unos teleclubs, pues... Poco balance tenemos, efectivamente. Claro, ya uno. cada uno que lo, Pero, que lo califique como quiera. El planteamiento era que, no, bueno, en fin, no sé qué palabras exactas utilizaste, pero que era difícil señalar algo que hubiera dejado el PIL.
Algo ha dejado. Algo que se haya mantenido y que haya sido... A ver, yo parto de la base también de que Pero- cuando uno gobierna es imposible no hacer nada Eso y es. no hacer nada... Entonces, pero que es verdad y que- también es imposible hacerlo todo mal y... en Es fin. verdad que lo que tú decías, la importancia que ha tenido un partido político en una sociedad más tan pequeña como esta era para que se notara mucho más en positivo, sí, que se nota en negativo. desde Pero es luego. que el legado son muchas cosas, los legados sí, sí. son muchas cosas, porque Así podemos es. hablar de ese legado de Teguise, podemos hablar del pabellón de Argana, que Efectivamente. se hizo con el Eso PIL en sí. el gobierno y ahí tienes el legado. todavía hay gente con 12 cheques, millones de con euros cheques. tirados a la A puerta basura. cerrada y- Bueno, pues ahí está el legado. Sí, sí. No, no, Totalmente sí, de estoy acuerdo. absolutamente de acuerdo contigo, Saúl. Quería hacer una especie de distinción porque es verdad que en aquel momento, pero claro, luego con la cantidad, permítanme la palabra, de mierda que hemos visto, la corrupción establecida en el seno de todas las instituciones, o de casi todas, y la ausencia absoluta de respeto hacia la ciudadanía y hacia el espacio en el que vives, hacia esta No, y isla. de los como ciudadanos hacia nosotros mismos, Como ¿eh? hemos visto todo Porque- eso, es casi imposible hablar de legado de esta Porque fuerza luego política. acuñar la famosa frase de todos roban, pero al menos este hace algo, Sí. eso ya Que es una durante re- décadas. Sí, sí, eso Durante fue la décadas segunda se fase. afianzó la segunda entre los fase. votantes. Bueno, pues nada, que tenemos que ir recogiendo, así ahí más o menos ha venido la semana, habrán pasado otras muchas cosas y otras muchas que pasarán la próxima, así que ya se lo iremos contando. Domingo, muchas gracias, ¿eh? Pues nada, Hasta hasta otro la semana rato. que viene. Hasta luego, Soraya. Hasta luego, Jaime. Saúl, y a ustedes también. Aquí concluimos este bonus extra de tertulias. El lunes más, ya se lo dije en la tertulia de antes. El lunes nos viene a ver HD Eugenio para contarnos muchas cosas de los planes que tiene para Recife. Hasta el lunes, buenas tardes.